Nach, es la ACB, juega 0405, sí, tan solo juega. Continuamos con el resumen de la Copa CB, esta vez en clave UCAM Murcia y, como no, con Jaime Nadal. Muy buenas. Muy buenas, Olga. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Pues muy bien, todavía en mi cabeza ese partido de cuartos de final contra el Barça y te lo juro, ¿eh? O sea, he estado viendo estos días la celebración del Baskonia, merecido título, me alegro muchísimo de que los vitorianos se lo hayan llevado porque creo Ujú. que se lo han merecido, pero es que en el fondo de mí hay una sensación de envidia, de que sinceramente creo que Luca Murcia podía haber jugado la final. No sé si llevarse el título, pero jugar la final sí. Y en cierto modo también, que ahora lo analizamos, ¿eh? Que es para estar tremendamente orgullosos del papel que ha hecho el equipo, Mm. de la imagen que se da al exterior en cuanto a proyecto, eso creo que es muy importante. Pero por otro lado, y siendo sincera, también siento que ha sido un poquito una oportunidad perdida. ¿Cómo lo ves tú? Uf, bueno, es cierto que todos veníamos con la idea o el pensamiento de que, como tú dices, de que esta era la oportunidad de oro para, bueno, para dar un golpe sobre la mesa y demostrar que de verdad UCAM Murcia es uno de esos equipos grandes, ¿no? O por lo menos de los que está creciendo, que el proyecto sigue creciendo, que lucha contra cualquiera y que llega a rondas finales de Copa y, oye, pues con el pensamiento de que puede llegar incluso a ganarla, ¿no? Lo que tú dices, se te queda siempre la duda, ¿no? De qué hubiese pasado si el equipo pues hubiera sido cabeza de serie, ¿no? Lo mismo te enfrentas a Tenerife, que iba sin Marceliño, pieza fundamental para ellos, te enfrentas al Barça ya con un partido de desgaste el día anterior, Sí. y ya en una final, pues oye, nunca se sabe, ¿no? Que vemos que el Real Madrid, pues en los momentos finales no supo gestionarlo bien y no hicieron un buen partido. Pero bueno, eso al final siempre se quedará en la duda, ¿no? Lo mismo pasa a semifinal y el Barça hace otro partidazo, o el Madrid hace una mejor final. No hay que torturarse con eso porque si no nos hacemos más daño, ¿no? Pero lo que está claro es que, bueno, tuviste al Barça en la lona, con ese más 6 en el último cuarto, y la sensación de que incluso lo dejas escapar tú, ¿no? Pues eso, ¿no? Por no igualar su ritmo anotador, que al final es muy complicado cuando sus estrellas empiezan a brillar, y eso, algún tipo de error, ¿no? Momentos de saber gestionar mejor las emociones, pero como digo, y como he dicho ya en varias ocasiones, esto es aprendizaje puro y duro. La verdad es que sí, ¿eh? O sea, de verdad, o sea, el sentimiento es de orgullo absoluto, de que Mm. el equipo está ahí. Fíjate, o sea, creo que lo más importante, lo hablaba con un compañero de Barcelona, con Alex Molina, y me decía, jo, es que me ha gustado mucho la reflexión de que ya es un éxito el llegar a la Copa creyendo, la palabra es creer, que le puedes ganar al Barça. Eso hace unos años sería impensable. El crecimiento del club es tremendo. Recuerdo cuando Sito decía que hace unos años que él quería que jugar una Copa del Rey fuese algo habitual y no fuese algo sorprendente o la sorpresa, ¿no? O la típica frase de, bueno, estar aquí ya es un premio, sino que no, que fuese algo habitual del club. Y de Sí. verdad que el equipo estaba muy tocado. Lo vimos en Dylan Ennis en zona mixta, cómo estaba llorando. La rueda de prensa post partido de Sito también era la de un entrenador y una persona que estaba tocada. Decía que bueno, que no habían venido aquí a jugar contra el Barça, sino a ganarle al Barça. Y eso ya también es un crecimiento, ¿no? Si echamos la vista atrás de hace unos años, ahora si quieres analizamos un poco el partido, Mm. pero cómo ha ido evolucionando tanto el proyecto desde hace 3 temporadas hasta ahora. Sí, de hacerlo tan normal, ¿no? El clasificar a Copa, lo has hecho en 3 veces durante los últimos 5 años y también incluso el hacer playoff, ¿no? Porque esta temporada ya se tiene que dar muy mal para que el equipo no lo haga, incluso si sigue la misma línea puede llegar a luchar por ser un cabeza de serie. Y bueno, pues es que se ha clasificado en toda su historia 2 veces en un playoff y la segunda fue siendo subcampeón de liga, ¿no? Entonces Total. dice mucho al final oye, que este equipo llega a este tipo de ronda o este tipo de torneos y además la lucha de verdad y tiene la ambición y el pensamiento de que puede hacerlo y gracias a ese pensamiento y a esa ambición pues, de loco, tanto de Sito como de Alejandro y todos los que rodean el equipo, se logran las grandes hazañas, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, yo te digo que no hay que tampoco torturarse, no hay que echar la vista atrás, es cierto que lo tuviste en la luna al Barça, como tú dices, ahora analizamos un poco las claves del partido, pero
yo creo que es el camino a seguir, hay que aprender de esto y revisar el partido cuando vuelvas si es que coincides contra ellos en algún partido otra vez o en determinadas rondas futuras de un playoff, veremos y oye, pues que sirva de aprendizaje y oye, ¿por qué no seguir soñando? Y nos metemos a ello, porque si hay algo, por ejemplo, que me gusta de que haya ganado Baskonia es porque ha desmontado varios mitos. El primero, el de, claro, es que si juegas viernes es muy difícil ser campeón porque tienes un día menos de descanso. Mm, Baskonia jugó el viernes y además estando muy mermado físicamente, teniendo que jugar muchos minutos de la Copa con Kuruks al 5 sí. literalmente cojo, porque aquí en la Sin pizarra, Tadas, sin sí, Califa. claro, yo aquí en la pizarra a pie de pista entrevisté a Kuruks y me decía que había sido una gesta para ellos y que literal le estaba recordando a ese pase a la final de Lucas Murcia y que Mm, estaba igual de cojo que en ese playoff y aún así se deja el alma por esa camiseta. Quitando eso, otra de las estadísticas que ha roto Baskonia es que ningún jugador de la final había ganado mm, antes un partido de Copa del Rey. Porque siempre habla, me parece un dato tremendo, siempre hablamos de la experiencia, ¿no? En este tipo de torneos, el sí, factor mental y demás, pues Baskonia eso lo rompe. Y con esto quiero ya relacionarlo con el UCAM Murcia, ¿no? Luego el pozo que se te queda y hablándolo con muchos compañeros de prensa nacional decía, jo, es que con un poquito más de experiencia en los minutos finales, quizá el UCAM Murcia se hubiese llevado el partido. O mm, no, ¿sabes? Es que en los minutos finales, ah, si Lapro no mete ese triple, si no hacen ese saque rápido que acaba en canasta, si Shengelia no mete esa pues, canasta, quiero decir pequeños detalles. Mm, que es cierto que creo que se te va con las faltas de Keiko, con esa pérdida que se cae de Dylan Ennis, y no lo quiero personalizar en ellos dos porque creo que fueron los que te estaban dando tiraron el del partido, carro. ¿no? Eso Pero es. que eso de la experiencia, porque dices, bueno, pues al año que viene volvemos a intentar, pues al año que viene Luca Murcia desde luego lo va a volver a intentar con su vida, pero seguramente volverá a tener jugadores que va a ser la primera vez que jueguen una Copa del Rey, pero te tiene que dar fuerzas esto que ha hecho Baskonia para decir, sí, es el torneo de la experiencia y bla, 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 pero que se puede hacer. Se puede hacer y yo creo que la base fundamental del Baskonia es el entrenador, es Galviati, ¿no? Que empezó la temporada, ya lo vimos, ¿no? En una situación crítica, que hasta se hablaba mucho de un posible despido, de que no iba a continuar, de que el proyecto iba a ser otro año más un fracaso, y cómo haciéndose fuerte, cómo los jugadores creyendo en él, en un momento malo, donde ni Khalifa Diop, ni Taras Sedekerski, con dos chavales de 17 años rellenando la plantilla, te hace fuerte, sacas esa mentalidad, ¿no? Incluso Kuro lesionado, eh, y te hace fuerte creyendo en la idea del entrenador, ¿no? El que te ha sacado de la zona de abajo, en que los últimos 2 meses de la Liga Andesa ha sido posiblemente el equipo más en forma. Sí, Y eso, la creencia en el proyecto, es eso, en la figura del entrenador, que creo que se asemeja mucho a Lucas Murcia, ¿no? En el que todos van a piñón con la idea de Sito. Y así es como creo que se logran grandes cosas, ¿no? Cuando te falta la experiencia, cuando no tienes las piezas quizás adecuadas para pensar que tú puedes llegar a competir por una Copa del Rey, tienes una cabeza pensante arriba que es el que hace todo ese trabajo, ¿no? El engranaje del equipo es el que le hace funcionar la idea fundamental del equipo, y yo creo que es lo que le ha hecho a Baskonia el ser todo un éxito, ¿no? Incluso la propia afición, ¿no? Que antes de ir a la Copa tenía ese cántico, ¿no? Con Galviati, y al final, pues parecía todo un meme, una broma, y se ha acabado cumpliendo, ¿no? Que es eso, que muchas veces la figura del propio entrenador, que además ya haya ganado una Copa en Italia, se hace fundamental incluso más que tener muchísimos jugadores con experiencia. de verdad que necesito olvidar ya y sacar de mi cabeza el por la mañana café, por la tarde ron, Paolo Galviati, hazme campeón. O sea, Se me hace pesar la vida bien, sí. Y no es algo de verdad, cotidiano. de verdad que estoy todo el día brum, brum, brum en la cabeza. ¿Qué te iba a decir? Es que quiero preguntarte, porque yo viví el partido de Lucas Murcia a pie de pista, por ser micrófono inalámbrico, pero yo Mm, sé que otros compañeros estabais en la zona más arriba y más cercana a la afición, ¿no? sí, Entonces, quizá lo percibiste diferente, pero yo eché de menos, de verdad que eché de menos esa parte emocional de Lucas Murcia que vemos en el Palacio de los Deportes todos los días. Creo, y no quiero estar haciendo similitudes todo el tiempo con Baskonia porque, joder,
realmente Lucas Murcia por historia y por presupuesto tampoco es que se pueda, ni por jugadores, tampoco es que se Mm. pueda comparar mucho con el Baskonia, ¿no? Pero el Baskonia sí llevó cada partido a lo emocional desde su entrenador. Y aquí conocemos que Sito también es un entrenador súper pasional, ha sacado el Tejón de Mm. la Miel, ha sacado a su hijo Will Folk, que es el leopardo de las nieves, ¿no? O guepardo de Sí, las sí. nieves. Pero en el partido de cuartos contra el Barça, eché de menos que los jugadores hiciesen más gestos a la grada. Y la grada es cierto que estaba dividida en dos sectores, la afición de Luca Murcia, y eso seguramente resta fuerzas. Pero desde mi posición tampoco se oía mucho a la grada porque el pabellón es tan... No porque la culpa sea de la afición, ojo, sino porque el pabellón Pabellón. es tan aislante, un anillo de otro, que lo hablaba con gente que ha estado allí estos días y me decían, jo, es que es un pabellón increíble para eventos, conciertos y tal, pero es diferente para partidos de baloncesto por el sonido ambiente, porque es bastante aislante y desde la pista no se oye tanto. Y eché de menos eso, esa comunión que hay con la grada, ese levantar del pabellón, porque cuando juegas en la Copa contra el Madrid y contra el Barça, todo el pabellón va contigo, además de tu Mm. afición, que era una de las más numerosas. Pero vi Sí. pocos gestos de los jugadores con la grada, vi poca comunión y creo que si se hubiese llevado más el partido a lo emocional, quizá hubiese servido para mantener la calma cuando vas arriba o para intentar darle la vuelta cuando ves que ellos ya te han remontado, ¿no? Creo que Lucas Murcia se fue un poco mentalmente del partido. Sí. Yendo 60-66, hay un empate y luego 68-66 y yo creo que mentalmente ahí el UCAM se va de partido. Mira, primero está lo de la grada, ¿vale? Yo creo que también un factor fundamental, aparte del propio pabellón, que para mí no me termina de convencer. No es un pabellón donde se puede crear un ambiente tan festivo, tan de copa. O sea, me parece espectacular, ¿eh? La instalación, la tecnología que tiene y todo, pero lo veo frío para ambiente de baloncesto. Y también, bueno, pues lo que ya sabemos, o por lo menos lo que me han contado a mí muchos aficionados, y que bueno, que parece que estaban muy quisquillosos, ¿no? Que en cuanto intentabas juntarte con gente de Murcia, intentabas poner de pie y demás, que eso sí que lo hemos visto en otra grada, la gente de pie ocupando asientos de algunas escaleras, pues le llamaba la atención, ¿no? Le llamaban la atención los de seguridad del Ruiz Arena, y quizá privó un poco o mermó un poco la cara de la gente y decir, oye, pues es que no podemos hacer tantas cosas como nos gustaría. Incluso algunos abonados que llevaban sus bombos y les tocó aficionados de otros equipos que les molestaba el ruido y que querían que estuviese sentado. No sé, yo creo que todo eso no benefició para nada, ¿no? Aparte de la lejanía, que estaban arriba, apenas se escucha el ruido de la grada desde la propia pista, tú lo acabas de O decir. sea, yo No desde sé, donde yo estaba son... no se oía. No, mía tampoco. Y yo que también fue un poco pues por eso, porque tampoco lo permitieron, ¿no? No permitieron que la gente se juntara, que a lo mejor hubiese provocado un poco más de ruido, un poco de más ambiente efectivo cuando el equipo se pone por delante y demás. Y faltó eso. Y yo creo que, pues eso, por la propia instalación y por la propia seguridad del pabellón, que no lo permitió. Y en cuanto al papel del equipo en pista, te voy a decir una cosa. Yo vi a un UCAM Murcia que si tú echas la vista atrás o alguien que ha estado dormido 5 o 6 años y se levanta ahora y ve el partido y dice, esto no es el Lucas Murcia, esto es un equipo grande. Porque es que daba la sensación de que el equipo era todo el rato, el partido era todo el rato en toma y daca de ambos conjuntos, y tú veías a Lucas Murcia y decías, es que no le pierde la cara al partido, incluso el Pero tú Barça no tuvo un viste miedo momento. en algún jugador, yo sí. En el tramo final, yo más que miedo, O sea, eh, me sorprendió que algún jugador, por ejemplo, Nakic, sí, renunciase a tiros. yo creo que muchos jugadores estaban más centrados en el papel defensivo que en el ofensivo, y aquí no hablo de Nakic, sino hablo de Sander Rayeste, por ejemplo, que estuvo mucho más centrado en que Clyburn no anotase, e intentar defenderlo ahí a muerte, que en sus propios tiros, ¿no? Porque vimos que el primer lanzamiento de Sander fue al final del partido. Yo creo que Nakic también le merma mucho la entrada al partido, que en 2 minutos ha tenido falta Sí. sobre Sengeria, y a lo mejor sí tú también le incidió mucho en que hiciese un mayor esfuerzo defensivo porque ya había fallado en encuentros anteriores. Entonces, al intentar centrar todos sus esfuerzos en defensa, yo creo que se olvidaron también del papel importante que ellos dan a nivel ofensivo. Y bueno, pues eso, y en cuanto a lo que te estaba diciendo antes, que yo creo que el partido fue un claro toma y daca, y la sensación de que Luka
era un equipo grande cuando lo veas en la pista, ¿no? Es decir, es que no le pierde la cara y ese segundo cuarto, como digo, en el que el Barça parecía que podía empezar a coger mayor renta y aún así vuelves también con el triple final de Kelan Martin, te vas por delante. O sea que, bueno, y ya en el último cuarto, pues es que el Barça se enchufa. Hay una jugada de Dylan que pisa fuera de banda, tú lo has dicho Y antes, que saca sencillillo, sacan rápido la rápido pro. y meten. Tampoco nos esperábamos, yo creo, el factor de Billy, que en el partido de aquí en el Palacio no apenas tuvo Fue rendimiento determinante positivo Billy Hernán Gómez, y ¿eh? fue determinante. Joel Parra también sacando momentos importantes. Es que hubo muchos jugadores del Barça en doble dígitos, ¿no? Tuvieron su día, tuvieron su mejor día de los últimos meses. Y bueno, un Barça que ya antes de esa derrota frente a Murcia, frente a Tenerife, frente a Olympiacos, ya venía en un buen momento, pero salió ese mejor Barça. Y bueno, como tú dices, yo creo que un poco, pues viendo que no le salen las cosas, como tú dices antes, ¿no? Entre Keiko y Enis, quizá un poquito descentrado. La cuarta de Keiko fue importantísima. Luego también varios bloqueos y son tiros liberados de la Provito de Panther. En vez de que sea Enis, ya otro más, no recuerdo bien, que también se frustran con el árbitro. No ya entres en ese juego mental donde te hundes y no te salen las cosas, ¿no? Pero yo creo que es una pena porque estuviste todo el rato en partido, ya te digo, si analizas los 35 minutos generales del encuentro, impecables del equipo. La verdad es que pues estas copas que además te sirven para trabajar con periodistas de todos los puntos de España, tanto de Sí. medios nacionales como locales, ¿no? Que durante el año no tienes la oportunidad de ver. Ves Mm. a todos los directores deportivos de la liga y a casi todos los entrenadores, estén o no clasificados para jugar el torneo. Había muchos en la grada en esa zona VIP. Estaban todos los agentes. Yo estaba sentada casi al lado de Misko Raznatovic, al lado de Dragan también, que es el que trabaja con Sí. Misko en Basket. Estaba David Carro, estaban los de YouFirst, estaban los de Romayor, vamos, es que estaban prácticamente todas las agencias, yo pude saludar prácticamente a todos. Cada vez que venía alguien a hablar contigo te decía, es que Lucas Murcia es un equipazo y la imagen de proyecto que da de cara a futuro es impresionante porque cuando yo creo que lo llevamos diciendo en los últimos días, ¿no? Todos los jugadores que en los últimos años han dado el salto desde Murcia a la Euroliga, bien vía directa, o sea, al año siguiente de pasar por el Sí, UCAM, o o bien al cabo como de los dos Dustin años. Sliva, que se va a Besiktas a Mm. triplicar su contrato a nivel económico y de Besiktas al año siguiente ya está en Zalgiris, ¿no? Pero quizá esa Mm. exposición en Europa se la da el UCAM Murcia. Bueno, Rodion Skurucs, el último ejemplo. Facu no había jugado prácticamente nada en el Real Madrid hasta esa cesión de 2 años con el UCAM. Bueno, hay muchísimos ejemplos, Muchos ¿no? asuntos, sí. Y yo creo que esa imagen a todos los agentes que estaba allí también es una baza en clave de mercado, ¿no? En febrero, ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? En febrero del año pasado se cierran de Julius y Keikok, por ejemplo. Ahora están todos los agentes aquí y se están trabajando todos los equipos porque puse un tuit ayer, ¿no? Las frases repetidas, Sí. lo que he hablado con agentes han sido renovaciones. Te hablo a nivel de la liga, no solo de UCAM Murcia. Renovaciones, por supuesto, Luguagu Cabarrot, el jugador a Obvio. fichar, y Cameron Hunt. Han sido así como los tres grandes nombres que me han contado los agentes, pero la imagen que a mí me decían es que el UCAM Murcia ahora puede ir al mercado diciendo, bueno, es que hay un proyecto. Es que de los 5 últimos años, 3 has jugado en Copa, uno ha sido finalista de Liga y de aquí, en un año o dos, están en Euroliga 10 15 jugadores, ¿no? Entonces, la imagen de proyecto queda absolutamente reforzada. Cada vez que metía una canasta de Monte Keiko, se hacía en la grada, o sea, en el sector que yo tenía cerca y por los compañeros de prensa, oh, qué bueno es, qué bueno es. O sea, eso habla increíblemente bien. Yo creo que los dos grandes directores deportivos que salen encumbrados de esta cita es Xevi Puyol, por fichajes como Morulli, que Temporero, etcétera, pero y por supuesto Alejandro Gómez, con el papel de Keiko. Bueno, a ver, yo creo que es cierto que en la Copa es el escenario donde, pues eso, todo el mundo ve a los jugadores que están presentes en la Copa y donde se habla de los que más están destacando en el primer tramo de temporada, ¿no? Eso es obvio.
Y hablando un poco, pues eso, ¿no? De los agentes, de los directores deportivos, pues es que, bueno, pues tú has mencionado a tanto a Alejandro Gómez, a Xavi Puyol, que son dos hombres que siempre se mueven con muchísima antelación. Bueno, ahora Xavi Puyol quizá puede trabajar un poquito mejor, ¿no? Tiene un poquito más de presupuesto que el que tenía en Manresa. Por lo Eh, que sea, tiene más presupuesto porque da el no, salto a una Euroliga. claro, pero en el caso de Alejandro, pues tiene que mover ficha. Y tú lo has dicho antes, ¿no? En febrero ya tienes atado, o al menos tienes ya el primer contacto hecho con De Julius, con Keiko, luego posteriormente con Forre, ¿no? Con jugadores que nadie ve o que alguien ha visto, pero tú te sabes adelantar, pues, con otro tipo de método, ¿no? Y lo que decías un poco del proyecto de UCAM Murcia, ¿no? Que yo creo que no solo es proyecto para jugadores que luego dan el salto a Euroliga, que lo es, por supuesto, y muchos jugadores lo usan, sino también pues para jugadores como Dylan Ennis, como Jonas Radevos, como Howard San Ross, que ya han jugado Euroliga, que quizás están en otro momento de su vida, ¿no? En otro momento de su carrera, y que buscan un proyecto, ¿no? Donde, oye, pues quizás retirarse, donde hacer historia, donde se sienten cómodos, porque aquí es cierto que en Murcia tiene muchísimas comodidades que en otros equipos no. No vas a ganar como el mejor, pero sí que en otros tipos de cosas, ¿no? Pues eso, para tu familia, para tu día a día, para tu estado físico, para tu estado físico, para tu estado médico, creo que no se ve en otros clubes, ¿no? El grado de implicación de todos los miembros del staff, del cuerpo médico, de fisios. Creo que aquí te lo puedo decir jugadores que han dado salto Euroliga, incluso Sleva se acuerda del trabajo que hicieron en su momento cuando aquellas finales de la liga. El propio Kurus también se acuerda de ello, ¿no? Jugadores que ahora están brillando en una Euroliga, pues bueno, se acuerdan del procedimiento, ¿no? Y de las cosas que se hacen en Murcia. Entonces, creo que más allá de eso, de jugadores que dan el salto a la Euroliga, sino también sirve para jugadores que, oye, no han tenido un buen momento en su carrera, quieren relanzarla y luego pues están aquí 2 temporadas y dicen, oye, pues es que no me voy a ir porque estoy cómodo, ¿no? Es que luego a lo mejor el club y el jugador, o la propia gente del jugador dice, oye, pues no llegamos a un acuerdo y demás y tiene que salir, ¿no? Pero que yo creo que al menos se sientan a hablar, que eso yo creo que es un gran paso, Sí. y que, oye, pues ven un proyecto donde pues estar varios años más y que, oye, pues que no es atractivo y eso los agentes, lógicamente, lo que le cuentan a los jugadores, pues también luego lo ven. Es que eso me lo decía de Julius hace 2 semanas cuando le entrevisté, ¿te acuerdas? Que me decía, Claro, sí, bueno, sí. pero claro, porque todo el mundo da por hecho que aquí lo llevamos hablando un mes, que ahora como va a tener pasaporte se va a ir seguro. Y yo sigo diciendo que veo que hay muchas opciones de que se quede. Porque si hablas con él, él te lo dice. Te dice, bueno, es que tengo solo 26 años, es cierto, y que va a tener ofertas, ¿no? De mucho dinero, pero es que hay algo muy importante para él y es Sito Alonso, que a Sí, veces eso no sale reflejado en un contrato, pero Sito Alonso es el que a los manejadores, generadores de juego y gente con puntos les hace destacar muchísimo, porque hemos visto a muchos jugadores que han dado el salto a Euroliga, pero que no han tenido un contrato buenísimo. Han estado en Euroliga, pero apenas han se han tenido estrellado. minutos y no han hecho nada. Y con Mm. Sito Alonso son importantísimos, que quizá un año más podamos ver a De Julius aquí. O por ejemplo, Keikok. Keikok es una de las estrellas de la liga andesa. Recuerdo que se le preguntó a Sito por eso mismo en zona mixta antes del Sí, partido contra el Barça, allí en el Rocha Arena, ¿no? Se le preguntaba, creo que fue el sí, compañero Huguet de Mundo Deportivo, le preguntaba, ¿es Keikok una de las estrellas de la liga? Y él decía que en cuanto a carisma, en cuanto a carácter y todo eso, sí, no quiso poner el foco en lo deportivo mm, porque, bueno, no quiso hacerlo, ¿no? Pero mm, para mí sí es una de las estrellas de la liga Keikok y además tiene pasaporte. Y evidentemente puede jugar en un equipo mejor, pero la gente también tiene que entender que Keikok tiene una serie de facilidades aquí que quizá en otros equipos no va a tener. Yo no sé si se quedará o se irá, creo que va a ser dificilísimo que se quede. Pero a Keikok se le protege mucho entre semana, en clave de entrenamientos, en clave de viajes, de competición europea, y así está listo y en las perfectas condiciones para el domingo. Porque es verdad que ha estado claro. muchísimo tiempo inactivo en una dinámica de Euroliga de partido, de 3 partidos a la semana y de tantos viajes, no sé Mm, cómo va a estar Keiko, aparentemente su tampoco. rodilla está recuperada, ¿no? Pero por eso no descarto que sean 100% inviables, imposibles que los dos sigan.
evidentemente va a haber que ponerles pasta encima de la mesa. No sé si el Exacto. UCAM va a poder tener esa pasta para ponerla, pero sé que los dos van a escuchar. Luego puede Sí, salir o no la negociación, pero los dos han visto, es que van terceros en la liga. Es que no estamos hablando de un equipo que va octavo, que va noveno o que vamos a ver. No, no, es que va tercero. sí, ¿Cómo no, 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 no te sí. voy a escuchar si vas tercero de la mejor liga de Europa? No, y lo que yo sé de Keiko, bueno, tanto de Jules como de Keiko, son dos jugadores que están muy contentos con el proyecto, que de luego que van a escuchar oye, pues la posible oferta de renovación que tengan, y eso es importante, ¿no? Que se vayan a sentar a hablar, que estén contentos y que valoren lo que se hace con ellos, ¿no? La planificación, el cuidar al máximo todos los detalles para que, sobre todo en el caso de Keiko, para que llegue al fin de semana lo mejor posible. Y eso, a mí, no sé, pues eso, me va a costar también ver con lo que tú dices, ¿no? Un jugador que ya no solo por problemas de rodilla, la rodilla está perfectamente, sino pues otro tipo de problemas, hemos visto también lo del hombro, algún problema más oculto y que, oye, pues físicamente hay jugadores que toleran más la carga física y otros que no, ¿no? Entonces, bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta antes de Euroliga, porque, bueno, pues yo no sé si se van a quedar finalmente los dos. Lo que sí sé es que De Jure tiene un año opcional, que puede firmar y Keiko sé que no, pero también que sé que se sentaría a futura con el club a final de temporada a escucharlo, eso sí lo sé. Entonces, y que él está contento con el proyecto y se siente importante y valora lo que te he dicho, también. Y eso, como digo, es importante. No sé lo que va a pasar, pero es un gran paso y lo que te digo, si me preguntas el porcentaje o No, pues todas yo estas eso cosas que de se hablan porcentajes y eso muchas, no tengo ni idea, ¿eh? claro, yo te puedo decir, ni idea. Hombre, lo que sí te sé decir es que hay muchos más bases desequilibrantes en la Euroliga que pivots ahora mismo. El mercado de Total, 5 está total. muy mal. Sí, sí, Entonces sí. creo, si me tuvieses que decir, oye, pues ¿quién es más difícil? Así popularmente, pues lo más difícil es que se quede Keiko por eso, Sí, sí. por los pocos 5 que hay en Euroliga y por el perfil que tiene él, ¿no? De pivo moderno. Porque bases, pues Taylor tiene un talento descomunal, pero hay muchos más de ese perfil. Entonces, no te sabré decir el porcentaje y demás. Sé que, bueno, pues hay menos interiores en el mercado que bases. ¿Y ahora qué? Después de la copa, ¿qué? Porque me quedo con una frase que dijo Sito en rueda de prensa y no la voy a decir textual porque no recuerdo las palabras Sí. exactas, pero que ahora el objetivo era mantener la rabia de los jugadores. Esa rabia por no haber pasado a semifinales de la copa, es lo que tienen que aguantar para seguir siendo un proyecto ambicioso, porque es verdad que el palo es gordo, porque había muchísimas esperanzas puestas en la copa, Mm. muchísimas, muchísimas, pero queda mucha temporada, hay un título en juego a nivel europeo y Mm. está el playoff en el horizonte, que el playoff también es el que te va a dar el billete para jugar en Europa la próxima temporada. Eso. Entonces, quedan muchas cosas en juego, queda intentar tener factor pista en el playoff y Mm. queda mucha temporada para seguir siendo ambiciosos. Igual que hace 2 años, ¿no? El mazazo de la BCL se transforma en rabia en el playoff. Mm. Vamos a ver el de la Copa del Rey ahora. Ahora hay más margen, más tiempo. Antes era como más inmediato. Pero Sí. el calendario al volver de la Copa es ir al Rocha Arena otra vez, recibir al Granca. Bueno, tienes Y un ir a calendario un poco. Italia. Sí, tienes que ya jugar la eliminatoria europea. Quiero decir, quedan muchas cosas apasionantes y divertidas todavía para cambiar el chip ya a partir de la semana que viene. Sí, no, no, lo tienes que hacer. Y Sito lo dijo en ese postpartido también, ¿no? Que él ya piensa en su cabeza eso, en volver a Rocha Arena, que es el primer partido que tienes, el día 8 y ir a ganar, ¿no? Y cambiar el resultado frente al Barça. Entonces, bueno, lo que tú dices es un calendario muy apretado, donde ahora tienes también Europa, que son, vamos a decir, ojalá que sea así 6 partidos futuros, donde te juegas un título, que aunque Sito lo recalque y le dé mayor importancia y máxima importancia a la Liga Andesa, eh, si llegas a determinadas fases finales y dices, oye, es una oportunidad de un título y quiero saber si a lo mejor hay pues cambia un poco la mentalidad, ¿no? Sobre todo el propio jugador, de decir, oye, pues de verdad vamos a ir a por ello, ¿no? Ya que estamos aquí, en esta fase tan avanzada, pero que sí, que queda el calendario muy, muy cargado, son 14 jornadas, llevas 20, siento que ya llevas la mayoría del trabajo hecho, que con 14 victorias en 20 partidos, pues todo dice
que vas a entrar. Pero sea lo queremos más ser normal, factor pero quieres pista. ser más, claro, no son para nada conformistas y como quieres más y tienes entre ceja y ceja ese cuarto puesto que te permite ser el cabeza de serie, que es la espinita que a mí también se me quedó clavada hace 2 años, pues oye, para ello tienes que mantener la misma línea y la misma línea de trabajo es de, pues eso, dar un despliegue físico en cada partido brutal, ¿no? Porque si no, ya lo hemos visto. Si no das esa intensidad defensiva, si no vas a por todos los rebotes, más allá de ese talento ofensivo que hay en muchos partidos, si no haces principalmente eso, no vas a ganar. Entonces, pues queda mucha tela que cortar, no es tiempo para lamentarse, como he dicho al principio, porque, ya te digo, esa lamentación tiene que generarse a través de rabia, ¿no? De rabia y de decir, venga, pues aquí vamos a demostrar nosotros que esto ha sido un pequeño tropiezo, pero que lo siguiente que se venga va a ser algo muy grande. Quedan muchas emociones todavía esta temporada para Luka Murcia y las contaremos aquí en la pizarra. Como siempre, dar las gracias a V2 Gasolineras, a Centro y a Solar Team por habernos acompañado en esta Copa del Rey y prometemos volver y, ojo, amenazamos con volver para el playoff, para intentar contar un título europeo, para muchas cositas. Jaime, gracias. A ti, Olga, ojalá que sea así. Nach, es la ACB, juega 0405, sí, tan solo juega. Estoy on fire.